Dios te salve María, Sagrada María, Señora de Nuestro santo para el día de hoy, 23 de noviembre, es San Columbano. Nació en Irlanda, alrededor del año 559. Recibió una buena educación clásica en Clonard, escuela fundada por San Finian. Era un joven guapo y sentía una gran debilidad hacia las mujeres. Se sentía dividido entre el mundo y el deseo de entregarse a Dios. Buscó dirección con una religiosa mayor, quien le ayudó a entender la seriedad del peligro en que se encontraba y le aconsejó que se fuera de aquel ambiente. El joven se decidió, y aunque su madre trató de detenerlo tirándose a sus pies, su determinación estaba firme. Más tarde escribió: «Nada es más dulce que una conciencia limpia, nada más seguro que la pureza del alma». Por un tiempo Columbano vivió en una isla. Comprendió que no se podía evitar la batalla, pero que había que librarla en el campo escogido por Dios y no por el diablo. Allí estudió la Biblia y escribió un comentario sobre los Salmos. Más tarde, viviendo en Bangor, sintió la llamada a ser misionero, pero no estaba seguro que fuese la inspiración del Espíritu Santo. Así que le pidió a su superior, el abad San Comgall, quien al principio se lo negó, pero más tarde, al ver la obediencia de Columbano, reconoció que en verdad era la voluntad de Dios. Tenía unos 45 años cuando se fue de Irlanda con 12 monjes. Trabajó en Wales, en Inglaterra, donde se le añadieron otros monjes. Llegaron a Francia, donde la fe prácticamente se había perdido. La predicación y el ejemplo de los monjes irlandeses hizo que otros le siguieran. Los monjes construyeron un monasterio en Liuxheul, que fue gobernado por Columbano por 25 años. Vivían en profunda oración y penitencia. También predicaban y oraban por los enfermos. En una ocasión se sanó una señora. Su esposo trajo una carreta de pan y vegetales, lo cual fue providencial, dada la pobreza que sufría el monasterio. Columbano solía ausentarse del monasterio por largo tiempo para irse a orar como ermitaño en una cueva del bosque. Un día, caminando por el bosque con la Biblia, Columbano pensaba si prefería ser víctima de las bestias salvajes o de los hombres malos. Se persignó muchas veces mientras pensaba en esto y penetraba en el bosque. De pronto aparecieron 12 lobos que venían hacia él. Inmóvil, mientras los lobos le rodeaban, rezó: «Dios, mira por mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme». Los lobos se acercaron y él se mantuvo inmóvil. Entonces los lobos se fueron. Continuó su camino, solo para encontrarse con unos ladrones. Ellos también se fueron sin tocarlo. El obispo dijo que Columbano llamaba a las criaturas salvajes y éstas venían y jugaban con él. En una ocasión, estando en su cueva, recibió un mensaje del Señor de que muchos de sus monjes estaban enfermos. Enseguida se fue al monasterio y le dijo a los enfermos que se levantaran a trabajar con el maíz. Los obedientes se sanaron al instante, pero los desobedientes siguieron enfermos. Muchos otros milagros, como multiplicar alimentos para su comunidad, dar vista a un ciego y domesticar un oso para la agricultura, se dieron. Después, fundaron un monasterio en Fontaines. Siguieron otros en Francia, Alemania, Suiza e Italia. Columbano los regía a todos y escribió la regla de vida. Esta fue aprobada por el Concilio de Macon en 627, pero más tarde fue reemplazada por la regla benedictina. No le faltaron obstáculos. Los obispos de la región se le opusieron. No les agradaba la independencia que gozaba como abad, su influencia y las prácticas célticas que trajo. En especial, objetaban el rito con que celebraba la Pascua. En el año 602 lo llamaron a juicio. En vez de presentarse, les envió una carta recomendando que tuvieran más sínodos y que se preocuparan de cosas más importantes. La disputa se alargó y Columbano apeló a los papas. Cuando se mudó a Italia, adoptó el calendario romano.
También tuvo problemas cuando confrontó la corrupción de la corte. Fue encarcelado, pero escapó y regresó a su monasterio. Entonces enviaron una tropa armada para forzarle junto con los otros monjes irlandeses a regresar a Irlanda. Pero tan pronto como el barco partió, una tormenta los trajo de regreso a tierra. El capitán lo tomó como un signo y liberó a los monjes. Viajaron evangelizando hasta los lagos del centro de Europa, hasta Suiza. Allí fundaron un monasterio, pero por problemas políticos en la región tuvieron que trasladarse a Italia, llegando a Milán en el año 612. Allí Columbano predicó y escribió contra el arrianismo y el nestorianismo. El rey lombardo, en gratitud, le dio un terreno situado entre Milán y Génova, donde se encontraba casi en ruinas una iglesia en honor a San Pedro. Los monjes la reconstruyeron y fundaron una abadía desde la que evangelizaron el norte de Italia por siglos. Hacia el final de su vida, le informaron que sus antiguos perseguidores habían muerto y sus monjes querían que regresara al norte, pero él no quiso. Sabiendo que le faltaba poco tiempo, se retiró a una cueva y murió, como lo había predicho. Sus monjes continuaron orando y evangelizando. Fundaron más de 100 monasterios para avanzar la fe y la cultura. De sus instrucciones se recuerda: la grandeza del hombre consiste en su semejanza con Dios, con tal de que la conserve. Nuestro propósito para el día de hoy, 23 de noviembre, es imitar a San Columbano en nuestra claridad y firme decisión de hacer en cada momento la voluntad de Dios y rechazar el pecado, porque nada es más dulce que una conciencia limpia y nada más seguro que la pureza del alma.